Gracias, buenos días. Como dijeron, mi nombre es Ana María Ramírez Tovar. Yo soy ingeniera mecánica, estudiante de doctorado en regiones sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente. Estamos ubicados en la ciudad de Cali, en Colombia. La presentación que les voy a hacer el día de hoy es una parte de la investigación que llevo para mi trabajo doctoral. Este ítem es sobre la evaluación del uso del suelo en la producción de energía eléctrica y hemos aplicado esta evaluación para el caso colombiano. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ven un rayón rojo en la pantalla o solo me sale a mí? Sí, hay un borrón, hay un rayoncito ahí rojo, pero bueno, no sé. Sí, también lo veo. Yo pensaba que estaba mi pantalla dañada. Ah, no, ya. Sí, tenía la duda. Qué pena. Bueno, como les venía contando, esta hace parte de mi investigación de mi tesis doctoral, que soy asesorada por los profesores Ricardo Moreno y la profesora Renata Moreno. Ella es socióloga, el profesor Ricardo es ingeniero, yo pues soy ingeniera mecánica, entonces con esto lo que nos ha permitido es poder ver el problema o la evaluación del uso de la tierra para la producción de una perspectiva un poco más interdisciplinar, precisamente por las visiones que todos tres tenemos en nuestra profesión, pues como ingenieros y Renata como socióloga, y eso nos ha dejado ver como unas perspectivas nuevas, que es lo que quiero presentar el día de hoy. Ay, esto no pasa. Bueno, entonces voy a empezar haciendo una contextualización sobre el uso del suelo y la generación de energía eléctrica. Hoy en día nosotros vemos que hay muchos debates respecto a cambio climático y todo lo que implica cambio climático, y uno de los ítems de los que no se habla con tanta frecuencia es sobre el papel que tiene el suelo y en toda la mitigación y posible adaptación al cambio climático, por la capacidad que tiene precisamente de recuperar los espacios que nosotros hemos ido perdiendo, que es lo que, digamos, nosotros hoy en día podríamos ver con todas las imágenes que estamos viendo a raíz de la pandemia y cómo la naturaleza empieza a recuperar espacios. Entonces, es como una prueba muy fehaciente de que la tierra y el suelo es vital en cuando nosotros estamos hablando de sostenibilidad, precisamente porque pues todos los procesos ocurren en el territorio. Entonces, estos usos del suelo hacen también que se generen ciertos procesos de degradación ambiental y también de conflictos sociales, porque al yo darle un cambio al uso del suelo, pues estoy generando un impacto que puede no ser muy positivo. Entonces, todas estas empiezan a generar unas tensiones sobre los territorios, y lo que nosotros queremos ver es, bueno, esas tensiones, cómo se pueden relacionar con la generación de energía eléctrica. Más porque nosotros, al menos en Colombia, tenemos un escenario donde la demanda de energía crece alrededor de 3% todos los años. Eso implica que necesitamos 3% más de energía cada año en base al año inmediatamente anterior. Y eso va a generar que las presiones sobre el territorio estén aumentando, porque cada día empezamos a demandar más tierra, no solamente para la producción de energía eléctrica, sino para cualquier otro uso, demanda de servicios básicos. Entonces necesitamos espacio para generar procesos, y muchas veces ese espacio o ese suelo no está disponible por diversas razones, o los suelos que están disponibles no son los ideales para el proceso que yo necesito hacer. Entonces, pues surgen muchos interrogantes respecto a eso, y es, ¿qué va a suceder si necesitamos más energía cada año y en contraparte la disponibilidad de los suelos es cada vez más baja? Entonces, respondiendo a esa pregunta, nosotros aplicamos un modelo para evaluar uso del suelo en el sistema eléctrico colombiano, pero lo hemos aplicado solamente a lo que nosotros denominamos zonas interconectadas, que son estas zonas que nosotros tenemos aquí sin colorear, que es donde está la parte principal de nuestro sistema eléctrico. Las otras zonas, pues,
son zonas que tienen unas características diferentes y no entran como en la producción de generación de energía a gran escala, que es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está la distribución de esta generación en el país. Nosotros tenemos principalmente hidroeléctricas que están aquí, como se alcanza a ver, ubicadas dentro del sistema interconectado nacional, que tiene una capacidad instalada hasta diciembre de este año de 17.3 gigavatios. Entonces, estas son las plantas que nosotros analizamos en esta investigación. La matriz hidroeléctrica de Colombia pues, se compone alrededor del 67% de hidroeléctricas. Tenemos un fuerte respaldo de plantas térmicas, solamente tenemos una planta eólica ubicado en el norte del país, en La Guajira, que es un desierto, y tenemos hasta ahora 3 plantas solares. Se espera que este año esta matriz se diversifique un poco con energía solar y eólica, aunque pues digamos que la coyuntura actual deja con muchos interrogantes de qué va a suceder con el mercado eléctrico y sobre todo con las energías renovables. Dentro de las plantas térmicas que nosotros tenemos está esta distribución. El 45% de las plantas térmicas eléctricas del país funcionan con gas natural, el 25% con gasolina y el 30% funcionan con carbón. Que ahorita estos datos van a ser relevantes en una comparación un poco más adelante. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuánta tierra se utiliza en la generación de energía eléctrica? ¿Y cómo se aprovecha este territorio para la generación? Es decir, de toda esa tierra que yo estoy utilizando efectivamente, ¿cuánta la dispongo para la generación o cuánta de alguna forma uno podría decir se está desaprovechando? Entonces, de relacionar esta generación de energía eléctrica con otras variables espaciales como el territorio, surge un concepto que lo propone Václav Smil, más o menos como en el 2010, que se llama densidad de potencia. Técnicamente esto explica el flujo de energía por tiempo por unidad de superficie horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿cuánto espacio o territorio necesito yo para producir una cantidad determinada de energía? Eso es lo que quiere decir. Tal como lo propone Václav Smil, tiene como unas instrucciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, él considera que cuando uno calcula el área utilizada en la producción de energía hidroeléctrica, se utiliza el espejo del agua. El espejo del agua es cuando uno mira una reserva de una hidroeléctrica, uno puede ver la capa superficial del agua, que es en efecto el área que se inundó. Él toma el área de producción solamente como esa área. Sin embargo, nosotros consideramos que esa es una aproximación que no es muy correcta, porque al menos en Colombia las laderas donde se ubican las hidroeléctricas, pues son áreas que antes de producir energía se utilizaban muchas veces para la agricultura, para ganadería o para cualquier otro proceso productivo. Entonces no tendría sentido que yo solamente tenga en cuenta esta área superficial, que es menor que el área de las laderas. Entonces nosotros proponemos no utilizar el área del espejo de agua como medida, sino tomar el área que se inunda. Y esa área, bueno, es muy complicada calcularla realmente. Entonces, la solución más sencilla y que en realidad es la más efectiva es utilizar ese dato de las licencias ambientales, porque cuando uno va a hacer un proceso a gran escala necesita contar con una licencia ambiental donde se deben tener estos análisis topográficos precisos y de ahí uno puede obtener los datos de realmente cuánta área se está utilizando en la producción, más que simplificarlo a tomar una medida que es mucho más baja de la medida original. Otro punto que nosotros tomamos diferente del método de Václav-Smil para calcular densidad de potencia es que hacemos unos ajustes de acuerdo a las características de extracción de hidrocarburos en Colombia. ¿Por qué? Resulta que para conocer el área necesaria para producir energía por hidrocarburos, uno no puede asumir solamente el área de transformación. ¿Qué es el área de transformación? El área donde yo tengo solamente
la maquinaria, por llamarlo de alguna forma, o el proceso donde ingresa el insumo, puede ser, digamos, gas, y lo turbino y lo genero en energía eléctrica, sino que uno debería considerar también el área de extracción de ese recurso, porque yo no puedo, a diferencia de las renovables, yo no puedo generar energía eléctrica si no tengo el insumo. A diferencia de la solar, pues yo instalo la solar y yo no necesito añadir el insumo de una forma externa porque lo está tomando del medio ambiente. Entonces, al necesitar considerar el área de extracción, pues hay que hacer unos ajustes al método porque cada pozo petrolero o cada centro de extracción de hidrocarburos tiene unas características diferentes. Nosotros en Colombia tenemos unas características muy particulares, por ejemplo, en la gasolina, y es que el crudo que tenemos es de una densidad muy alta, es casi como una especie de barro. Entonces eso hace que haya que hacer algunos ajustes, detalles que se hicieron aquí. Digamos, tengo a grosso modo el proceso de calcular la densidad de potencia, que al final lo que me tiene que dar es una potencia dividida un área. Y para eso pues tengo unas características diferentes. Nosotros tenemos el carbón con el que se produce normalmente energía en Colombia, es carbón bituminoso. Y aquí hay que hacer también una aclaración, y es que estos datos son promedios porque en realidad calcular el origen exacto de cada hidrocarburo pues resulta muy complejo. Naturalmente las empresas pues hacen contratos para la alimentación pues para sus insumos, y uno no puede decir que el 100% de las veces proviene de la misma fuente. Entonces, si uno quisiera conocer estos datos a detalle, pues tendría que volverse muy riguroso, y a lo mejor podría ser una tarea de nunca acabar, porque tú puedes encontrar casos donde los contratos son a 4 meses, luego se renueva con otra empresa, y eso hace que el origen del carbón o el origen del petróleo provenga de una fuente diferente. Entonces, nosotros, para simplificar este proceso, vamos a utilizar valores promedio. Entonces, tomando como referencia todas las plantas que encontrábamos en este sistema, que son 55 plantas de generación de energía eléctrica a gran escala en el país, dividimos la potencia, pero la potencia instalada. Más adelante explicaré cuál es la diferencia entre la potencia instalada y la generación real de energía. Esa potencia entonces la dividimos entre la cantidad de espacio requerido para producir la energía, y encontramos este escenario. Aquí tenemos dibujar. Los triángulos que estamos viendo en la parte de arriba son plantas térmicas a gasolina. Los cuadrados naranjas son plantas térmicas a gas, y los rombos morados, que son estos, son plantas térmicas a carbón. Luego tenemos las hidroeléctricas, son todos estos puntos que están muy dispersos. Estos amarillos son las 3 plantas solares, y este punto es la única planta eólica que nosotros tenemos en el país. Entonces, ¿cómo se pueden interpretar estos datos? Aquí tenemos, sobre este eje tenemos la densidad de potencia, que se mide en vatios sobre metros cuadrados, porque es lo que se genera en relación al área que ocupa. Y en este eje tenemos el área que ocupan las centrales. Entonces, miren, idealmente nosotros quisiéramos, aquí tengo el resumen de los datos. Entonces, idealmente nosotros quisiéramos que todas las plantas estuviéramos en este primer cuadrante, que lo que me está indicando es que se genera mucha energía en poco espacio, es decir, es un proceso desde el punto de vista del uso del territorio efectivo. Sin embargo, pues muy pocas plantas podrían estar en ese rango. Realmente solamente están los hidrocarburos, algunas hidroeléctricas, y las plantas eólicas, dependiendo de dónde se ubiquen, pueden estar o no. Aquí por lo menos tenemos Jepirachi, que está, podría estar, digamos que esto no es que esté estandarizado, esta ubicación de este rectángulo. Entonces, bajo ciertas condiciones podríamos tener energía eólica en este punto, que es muy eficiente. Luego tenemos otro escenario donde no genero mucha energía, pero tampoco utilizo mucha tierra.
Luego tendríamos este escenario, que es donde pues generaría mucha energía en mucho espacio. Y finalmente, pues digamos que el peor de los casos sería donde tú generas muy poca energía en mucho espacio, que es lo que nosotros vemos aquí con las hidroeléctricas. Pero vamos a ver, cuando nosotros hicimos esta comparación decíamos, bueno, ¿y por qué las hidroeléctricas tienen una dispersión tan grande? Inicialmente creíamos que era debido a que las primeras hidroeléctricas que se construyeron en el país podrían tener mejor densidad de potencia porque en teoría se podrían aplicar en los mejores sitios desde un punto de vista de potencial hidroeléctrico. Sin embargo, cuando lo comparamos con los años de producción, nos damos cuenta que eso no se está cumpliendo. Entonces, hasta ahora la relación más lógica que vemos es que muchas de las hidroeléctricas que están ubicadas en este punto cumplen más una función de regulación del caudal. Por ejemplo, Salvajina es una represa ubicada en el departamento del Cauca y aunque genera energía, también el embalse está sobredimensionado para que pueda tener control de las inundaciones del río aguas abajo. Entonces, pues al tener más área inundada, lo que haces es que tu cantidad de energía generada es más baja en comparación a la que pudiera, digamos, desde algún punto de vista técnico, poder generar. Entonces, esto nos indica que por la cantidad de energía de potencia instalada, que es un dato ideal, la densidad de potencia más baja es de 0.7, en efecto, pues es un valor muy bajo, y la más alta es de 1000, que la tiene una planta térmica. Pero estos datos y a veces dice como, pero ¿cómo yo puedo interpretar estos datos? Entonces, aquí lo que hemos hecho es comparar. En el círculo interno tenemos la cantidad de espacio que requiere una tecnología. O sea, del 100% de la tierra utilizada para generación de energía eléctrica en Colombia, ¿cuánto ocupa cada tecnología? Y el círculo externo está comparando la cantidad el porcentaje de la energía instalada. Es decir, del 100% de la energía instalada en Colombia, como decía al principio, el 65% proviene de hidroeléctricas. Y lo que nos está mostrando es que del 65% de la energía instalada, más del 90% del territorio proviene de hidroeléctricas. Mientras que, por ejemplo, el carbón, que tiene el 25%, que tiene el 10%, ocupa muy poco espacio del 100% de la tierra que se ha utilizado. Entonces, en este otro gráfico, nosotros ponemos todas las plantas, excluyendo la hidroenergía, porque como vemos, pues ocupa el 90% del espacio y no podríamos ver muy bien la relación de las otras tecnologías. Entonces, en esta encontramos que en efecto las plantas térmicas a a gasolina, generan mucho y ocupan muy poco espacio, que es lo que vemos aquí en negro. En el círculo exterior tenemos un porcentaje alto, mientras el espacio ocupado en tierra sigue siendo muy bajo. A diferencia, por ejemplo, de las plantas a gas, que son alrededor del 45% de esta proporción y utilizan pues más bajo espacio. Pero fíjense que pasa algo muy interesante con la solar, y es que la solar es cerca del 1% de lo que se genera, pero en tierra utiliza mucho espacio. Entonces, comparativamente con la hidroenergía, pues está utilizando mucha más energía que la que, está utilizando mucho territorio en comparación al aporte en el sector eléctrico que ella hace. Y entonces, ¿cómo se puede interpretar estos resultados? Pues nosotros comparamos la cantidad de energía con el área que tiene Colombia, que bueno, realmente es muy baja, no obtenemos como ningún resultado relevante comparándolo, pero si nosotros ya lo comparamos no con todo el territorio del país, sino por ejemplo con Cali, que es la ciudad donde nosotros estamos ubicados, uno dice, mire, para producir, si nosotros concentráramos todas las hidroeléctricas del país en Cali, necesitaríamos 1.5 veces el tamaño de la ciudad
que es lo que genera, para generar el 65% de toda la energía. Pero si lo hacemos por solar, necesitamos el 0.4, que es alrededor de, digamos, todo lo que podría ser la base aérea, que es como un pequeño aeropuerto que hay dentro de la ciudad, pero eso solamente está generando el 0.6% de toda la cantidad de energía. Mientras que las plantas de gasolina pues siguen siendo supremamente eficientes porque para generar el 8% de toda la energía eléctrica del país solamente están utilizando el 0.11% de lo que sería Cali, que es pues una fracción, un cuarto de lo que es la solar para generar 8 veces más de lo que pueden generar. Entonces estos ya son datos interesantes porque decimos, bueno, estos son para escenarios ideales donde toda la potencia instalada yo la puedo producir, lo cual en realidad no puede ser técnicamente posible. Y si nosotros tenemos que aumentar 3% más esta demanda de energía, pues vamos a necesitar mucho más espacio que cuando ya uno lo compara en términos, digamos, de un área que uno puede dimensionar, que es por ejemplo una ciudad, uno dice, bueno, sí, es bastante espacio, porque cuando yo les digo, por ejemplo, Hidroituango son 3.800 hectáreas que se inundan, pues como que 3.800 no nos está diciendo mucho. En cambio, cuando ya lo comparo yo de esta forma, pues puedo tener de pronto como una relación de espacio más fácil de entender. Ay, no me pasa, un momento, por favor. Entonces, como yo les decía hace un momento, los datos que presenté previamente están relacionados a datos teóricos donde yo asumo que el 100% de la capacidad de generación de las plantas se utiliza, sin embargo, esto no es cierto, por diversos motivos, porque las plantas tienen que parar para hacer mantenimiento, para revisar cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, por variables del mercado, las plantas térmicas en Colombia por variables del mercado no operan los 365 días del año, sino que operan por ciclos. Entonces, todos estos factores externos como tal pueden hacer que la capacidad de generación baje. Los factores típicos de planta, que es la cantidad o en porcentaje lo que realmente se genera de esa capacidad instalada, vienen en estos porcentajes donde la eólica y la solar tienen factores de planta muy bajos, realmente bajo el 40%. Las hidro es casi que estático en el 60%, mientras las térmicas tienen un factor de planta muy alto, entre el 70 y el 90%. Entonces, con eso, cuando nosotros volvemos a calcular densidad de potencia, pero afectando no por la potencia teórica, que es la capacidad instalada, sino por la potencia de los factores de planta, que es lo que realmente podría estar entregando a la red, nosotros tenemos que pues, los datos nos van a cambiar y nos van a cambiar de esta forma. Aquí tenemos en grises los factores de planta para las plantas térmicas. En el cuadrado que está más arriba es asumiendo el factor de planta más alta, que para las térmicas es 90%, y el más bajo, 70%, y lo mismo para todos. Vemos que las plantas térmicas es casi que no varía mucho, en las hidroeléctricas cambia, pues 60%, pero definitivamente para el escenario de la energía eólica la energía eólica es esta verde que tenemos acá, y la amarilla pues realmente cambia bastante. Entonces vamos a mirarlo por tecnologías. Pues primero tenemos aquí las hidroeléctricas, la variación pues es 60%. Igual seguimos teniendo una dispersión, la dispersión no nos va a cambiar de distribución muy alta, mientras que para la solar, miren, acá sería el factor donde pudiéramos generar con la capacidad instalada, que pues no es posible, y si nosotros cambiamos los factores de plantas, pues tenemos que la densidad de potencia empieza a bajar muchísimo. En la energía eólica pasa lo mismo, de tener una densidad de potencia de 100, la estamos bajando a 1, porque en este eje tenemos por unidades de 1 por 10. Entonces, la base logarítmica nos está mostrando que en efecto el cambio es muy alto. Y en las plantas termoeléctricas, pues tenemos
que el cambio es casi que nulo, porque aquí tenemos cuando podemos generar con una capacidad ideal, mientras que el factor de planta nos está diciendo, mira, es que realmente la variación del factor de planta es prácticamente nulo para las termoeléctricas. Y entonces, cuando uno compara estas tecnologías tomando como referencia los hidrocarburos, es decir, qué porcentaje de la densidad de potencia del carbón utilizan las hidroeléctricas, miren, es supremamente bajo. Estas tres, desde el punto de vista de uso del territorio en cantidad de tierra que requiere, pues siguen siendo tecnologías con problemas o ciertas dificultades que vale la pena uno tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en efecto las hidro pues modifican completamente un territorio, mientras que la solar se podría aplicar en techos donde son igual espacios, entre comillas, muertos. Entonces, esto es un análisis que vale la pena hacer a profundidad y es cuánto territorio estamos dispuestos a entregarle una tecnología para generar energía eléctrica y eso qué implicaciones va a tener, ¿no? Porque si yo voy a entregar una gran cantidad del territorio a la producción de energía solar y estoy dando territorios que son fértiles, pues seguramente voy a llegar a un punto donde estoy prefiriendo generar energía eléctrica que hacer algún proceso productivo. Entonces, ya cerrando esto, pues nos muestra un escenario bastante interesante y es que, en efecto, desde el punto de vista del uso del territorio, los hidrocarburos siguen siendo aparentemente la mejor solución porque utilizan poco espacio para generar mucha energía, además de que desde un punto de vista técnico pues me dan confiabilidad, mientras las renovables, la intermitencia del recurso no me va a permitir eso. Sin embargo, nosotros también podemos ver que la solar, aunque no hace una modificación sobre el territorio, porque no hay que hacer como una infraestructura donde se modifique abruptamente el terreno, como si lo podemos tener con la hidroeléctrica, pues va a requerir a gran escala mucho, pero mucho más espacio. Y lo que nosotros hemos podido empezar a ver es que cuando se hace solar a gran escala se generan conflictos muy similares a los que se generan con las hidroeléctricas. Si ustedes lo quieren corroborar, pueden buscar en el Atlas de Justicia Ambiental, lo googlean y ahí les sale. Es un atlas donde se reportan conflictos ambientales y resulta que a gran escala la solar y la eólica están teniendo las mismas implicaciones sociales e inclusive en muchos puntos ambientales que la hidroeléctrica. ¿Por qué nosotros no veíamos eso antes? Pues porque antes no teníamos aplicación de solar a gran escala, de hablar de 3.800 hectáreas, por ejemplo, instaladas en solar. En México, en Yucatán, han tenido unos problemas precisamente por eso, porque se han hecho deforestación de muchas zonas para instalar paneles solares y eso en efecto pues ha generado conflictos sociales. Entonces, ya para cerrar, les quiero mostrar dos imágenes. La primera es que si nosotros vemos para Colombia, este mapa está mostrándonos la incidencia de conflictos armados, de violencia en los territorios. Pues desafortunadamente buena parte del territorio está con conflictos. Y nosotros decimos, bueno, uno de los principales problemas o uno de los problemas que hemos tenido en Colombia es la violencia por dominio o acceso a los territorios. Entonces, si ya es una disputa muy fuerte por otros motivos, cuando nosotros empezamos a generar más presión sobre los territorios para generar energía eléctrica, pues puede que estos conflictos se aumenten. Por ejemplo, el potencial eólico del país se concentra en esta zona. Aquí en esta zona y pues como podemos ver es una zona de alta incidencia de conflictos. Entonces vale la pena hacer el análisis sobre cómo vamos a usar el territorio respecto a la generación de energía eléctrica. Y ya para finalizar les quiero mostrar esta imagen que aquí vemos todos los puntos de colores son plantas actuales de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, Europa y buena parte de Asia están completamente minados
con energía eléctrica. Entonces es un buen punto de hacer el análisis y es cuánta tierra vamos a necesitar en 20, 30 años para generar, porque no podemos confiar en lo que algunos autores llaman unicornios tecnológicos o cuentos de hadas y es esperar que alguna tecnología mágica llegue y solucione el problema de la generación de energía eléctrica, sino que tenemos que ser conscientes que al menos en el corto plazo, bueno, tenemos tantas opciones y no tenemos la opción de decir, pues esperemos que llegue una tecnología que sea eficiente, que no contamine y que sea barata. Entonces, pues hay que seguir investigando estos temas porque aún falta mucha información. Necesitamos todavía saber más respecto a qué decisiones tomar en planeación energética respecto a cuál sería la mejor opción y qué hacer, digamos, en el futuro. Y ya con esto termino yo esta presentación. Si tienen preguntas. Ok, muchas gracias, Ana María. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. Ya llevamos 5 personas que están interesadas en hacer preguntas, entonces les voy a pedir el favor de que sea una pregunta, de tal manera que podamos darle la oportunidad a todos de participar y de pronto si quedan otras inquietudes, lo seguimos en la lista. Entonces vamos a empezar con José Ignacio. Gracias. Pues realmente tengo varias preguntas, pero creo que la más relevante es ¿cuál es el objetivo de tu trabajo, del que estás presentando ahorita? ¿Y cómo se podría mejorar en la objetividad del análisis? Porque al no estar mencionando otros aspectos de la generación de energía, vamos a decir el ambiental, como que pareciera que eres fanática de que las hidroeléctricas son una peste para la humanidad. Ok, no, pues la intención de este análisis es saber cuánta energía cuánto territorio o suelo se necesita para generar energía eléctrica. Sí, qué pena, ¿tienes eso escrito en tu presentación? No, el objetivo no lo tengo escrito en la presentación. Entonces, como te decía, el objetivo de este análisis es saber cuánta tierra se requiere para la producción de energía de cualquier tecnología. En realidad, pues bueno, quizás como lo presenté sonó así, pero pues no tengo intención de decir cuál tecnología es mejor o no, porque quiero tener una visión un poco más objetiva de ver, bueno, los datos que me están diciendo. Naturalmente esto hay que cruzarlo con otras variables. Una de las discusiones que nosotros hemos planteado es que cuando nosotros calculamos el área para hidrocarburos, aunque nosotros tengamos en consideración el área de explotación del recurso, igual sigue siendo muy eficiente. Sin embargo, se podría discutir y es que las emisiones que generan estas plantas pues ya no son locales, sino que son, inclusive son transnacionales. Entonces, desde ese punto de vista de la polución, uno podría decir, bueno, en realidad el área que está modificando o que está afectando esta producción de energía es más allá del área que se puede cuantificar en la producción y en la extracción del hidrocarburo, por ejemplo. Y en las hidroeléctricas lo que sucede es que las hidroeléctricas tienen una dinámica mucho más compleja que los hidrocarburos en realidad, y es que las hidroeléctricas cumplen varias funciones, como por ejemplo la de los represamientos de los embalses que nos pueden dar densidades de potencia supremamente bajas, pero si tú miras, son las únicas renovables que te pueden llegar a competir en densidad de potencia con los hidrocarburos, que son estas plantas que nosotros tenemos aquí en esta parte de arriba. Entonces, esta es una primer parte de mi trabajo. Hay que obviamente considerar aspectos ambientales, aunque lo que hemos determinado hasta ahora es que los aspectos sociales a gran escala, sean hidroeléctricas o sean solar, son muy parecidos. Entonces, pues eso también es como bastante llamativo porque uno dice, mire, cuando empezó el boom de las renovables y el boom de la energía solar, uno de los argumentos muy fuertes que habían es que las hidroeléctricas generaban muchos problemas sociales, que aquí en América Latina nosotros podríamos ver desde Guatemala, Brasil, Colombia, muchos casos donde se generan
fuertes conflictos sociales, violentos, desplazamientos, cualquier cantidad de cosas respecto a las hidroeléctricas. Pero resulta que la solar y la eólica a gran escala están generando los mismos impactos. Entonces, es un punto que uno dice, bueno, hay que pensar, si vamos a generar los mismos impactos para generar poca energía, ¿qué tan lógico podría resultar eso? Hay que pensarlo muy bien en una planeación energética. Ok, muchas gracias. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Nicolás y también les agradezco en la medida en que vamos haciendo las preguntas que nos presentemos. ¿Quiénes somos? ¿De qué universidad? Adelante, Nico. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Giraldo, aquí de Bogotá, de la Universidad Antonio Nariño. Ana María, felicidades por el trabajo que estás haciendo, muy interesante ese punto de vista que tienes. Yo tengo una pregunta y una sugerencia. Entonces, la pregunta es con respecto a estos datos que tú tienes ahí, si has hecho alguna comparación, no estoy diciendo que los hagas porque digamos que estás partiendo de realizar cálculos en tu investigación, pero ¿has comparado estos datos que has obtenido acá con otros casos en donde la generación de energía es bastante diferente a la colombiana? Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia o China. Bueno, compararlos directamente no. Lo que sí hicimos en un principio fue mirar estos gráficos como nosotros los presentamos, los tiene Backlab Smith muy generales. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo cambian ya cuando uno le pone datos, digamos, contextualizados? Porque no vemos como que no son reales. Lo que encontramos es que la solar en Colombia está muy por debajo de los promedios, o no muy por debajo, pero está por debajo de los datos que se esperarían promedio en los cálculos de Backlab Smith, y las hidroeléctricas están muy dispersas. Entonces, pues eso también nos da una intuición de toda la historia, por qué se generan hidroeléctricas en el país, que digamos que eso podría ser un debate muy amplio, donde tú encuentras diferentes ramas, pero así como lo que te puedo decir concretamente es que los hidrocarburos están en el rango comparativo que tiene Backlab Smith. La solar está debajo, quizás también porque apenas tenemos 3 proyectos, es una tecnología, una aplicación tecnológica nueva en el país, seguramente las nuevas plantas puedan tener mejores resultados. Y las hidroeléctricas en Colombia están muy regadas, tenemos unas que están desde un punto de vista de uso del suelo muy eficientes, mientras otras están muy por debajo, entonces pues eso es lo que hemos encontrado hasta ahora. Sería interesante que encontraras, o sea, que volvieras todo hacia las mismas unidades que estás encontrando y hacer esas comparaciones en el mismo escenario. Y ya para terminar mi intervención, en esos temas de los criterios para la construcción de este tipo de proyectos, sobre todo en, por ejemplo, en casos de hidroeléctricas, yo te sugeriría que para que entiendas también un poco el tema social, mires la historia de lo que ha sucedido en Hidroituango, por ejemplo, en Antioquia, la represa Hoover en Estados Unidos, también con tema hidroeléctrico y con tema, por ejemplo, de solar, desierto de Atacama en Chile. Eso te da una idea de qué es lo que ha pasado, que no son cosas muy bonitas a la hora de hablar del planteamiento y construcción de estos proyectos. Claro, en efecto, Hidroituango fue un caso muy polémico cuando hice este análisis, y es que cuando ellos tienen, bueno, para las personas que no saben, Hidroituango es el proyecto de energía hidroeléctrica más grande que tiene Colombia, y hace 2 años tuvo un problema por unos taponamientos. Entonces la represa empezó a represar el río, pero a hacer que aguas arriba se inundara, aguas abajo se empezó a secar, y eso generó un impacto tan grande que inclusive un departamento más arriba decía, miren, nosotros aquí en el Cesar sentimos el efecto del represamiento del río porque el nivel se bajó, se están muriendo los peces, bueno, hubo muchos problemas. Entonces eso fue una de las razones por las que dijimos, definitivamente uno no puede considerar solamente el espejo de agua en una hidroeléctrica como área intervenida, porque en efecto el territorio que se interviene en la producción es mucho más grande. No solamente el área como tal
que se inunda, sino también el área destinada para hacer caminos, para hacer transformación, inclusive el área que se interviene cuando nosotros hacemos los túneles. Esa área pues también se tiene que considerar, porque uno no puede ser como ambiguo, decir voy a analizar el uso del territorio para la generación y no tengo en cuenta esos otros ítems que también se utilizan, aunque puede que de forma indirecta, para generar energía eléctrica. Ok, vamos a dar ahora la palabra a Isabel. Gracias, buenos días. Mi nombre es Isabel Ramírez, yo soy de la Universidad Javeriana de Bogotá y tengo una pregunta y es respecto al tema político y jurídico, es decir, para instalar estos paneles solares sería necesario realizar expropiaciones, es decir, podrían convivir pacíficamente con las comunidades donde se instalen, y en caso de que sea necesario realizar las expropiaciones, ¿esto cómo se podría conciliar para que pues salga avante el proyecto? Bueno, precisamente ese ha sido uno de los conflictos que se han denunciado en otros países de aplicación de energía solar a gran escala, y es que la herramienta jurídica en Colombia es que cuando se necesita hacer un proyecto a gran escala se declara como territorios de interés, terrenos de interés público. Entonces esos procesos de conciliación no son muy fáciles, inclusive lo que nosotros prevemos es que si se va a hacer solar a gran escala, pueden tener los mismos problemas de desplazamiento forzado que las hidroeléctricas, porque el punto se está concentrando no en la tecnología, sino realmente en la generación a gran escala. Entonces, la forma de conciliarlo, pues no sabría decirla honestamente cómo sería ese proceso, pero si no se logra un proceso adecuado, porque hay casos de hidroeléctricas donde no han habido los mismos problemas sociales que hemos visto, por ejemplo, en las Tres Gargantas, en Itaipú, aquí en Hidroituango o en el Quimbo inclusive, donde se hace compra de terrenos de una forma exitosa, pero si no se hace de esa misma forma, pues muy posiblemente tendríamos problemas similares a las hidroeléctricas. Y si pueden convivir, pues el problema de la coexistencia es que si no se hacen techos, por ejemplo, como se podría hacer en las ciudades, el problema es que igual son territorios donde pues se necesitan instalar las bases para paneles solares y es complicado esa dinámica. Sí hay casos, pero más que todo con plantas eólicas, donde se siguen haciendo procesos productivos, por ejemplo, de ganadería, donde se ve en medio de un potrero, se cerca pues el espacio donde va la turbina, porque igual ellas no van pegadas. Entonces es más fácil generar la coexistencia cuando son proyectos eólicos que cuando son proyectos solares. Muy bien, entonces vamos a dar ahora la palabra a José Morillo. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es José Morillo, yo trabajo con la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Yo tengo muchas preguntas, muchos comentarios, tal vez se los pueda hacer llegar por correo. Claro pero... que sí. Voy a poner, disculpe un segundo, le interrumpo, voy a poner correo. Pues si no alcanzo a responder todas las preguntas, con mucho gusto me pueden escribir y pues podemos dialogar. Sí, puedes volver al gráfico que estaba antes de que pusieras tu correo. ¿Este? No, ese. Mira, yo me voy a centrar, y perdón, me pongo técnico aquí, me voy a centrar que creo que este es un punto crítico, y es que densidad de potencia es cantidad de potencia por unidad de superficie. Pero tú a lo largo de tu explicación siempre hablaste de energía, que son dos cosas diferentes, porque la energía incluye el tiempo. Sí. Y yo creo que esta confusión genera, por ejemplo, la primera pregunta, y es que si uno solamente se fija en la densidad de potencia, pues obviamente se estigmatiza las hidroeléctricas,
porque obviamente ocupan una gran cantidad de territorio. La potencia es equivalente a la de las demás, pero las hidroeléctricas almacenan una gran cantidad de energía. Sin embargo, cuando tú explicaste todos tus diagramas, siempre hablaste de energía a pesar de que tus ejes están en densidad de potencia. Entonces yo creo que ahí eso genera una confusión y para mí no quedó claro qué fue lo que graficaste a final de cuentas. Ok. Bueno, pues en efecto tiene toda la razón. Ha sido un error en la forma como lo explico. Yo creo que, bueno, yo creo no. Lo que sucede es que la intención de hablar de potencia o la intención que tuve de hablar de energía es porque las personas que, pues según me informaron, iban a asistir a esta charla, eran de todos los ámbitos, entonces creí que de pronto iba a ser un poco confuso hablar de potencia. Sin embargo, usted tiene toda la razón y es que no hablo de energía porque no estoy incluyendo la unidad temporal, sino solamente de la potencia instalada o la potencia entregada por las plantas. Entonces, sin duda sí es un punto que tendré en cuenta, sobre todo ahora que estoy redactando esta sección de mi tesis en el trabajo escrito. Entonces, le agradezco mucho que me ayudara a hacer esa aclaración que pues he tenido un poco confusa. Muy bien, entonces vamos a dar ahora la palabra a Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mónica Huerta, de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador. Bueno, el profesor Morillo se me adelantó con mi pregunta, con una de mis preguntas, porque precisamente hay otro gráfico donde tú pones millones de algo y no lo especificas. Y lo mismo con lo de la densidad de potencia. Sin embargo, aquí tengo otras preguntas y que tú has hablado de lo que es el área intervenida, del impacto que hay de las hidroeléctricas en todo lo que es el medio ambiente y que se ve reflejado en el cambio climático. Pero sin embargo, a mí me parece que deberías hacer una comparación de cuál es el impacto ambiental de una hidroeléctrica al inicio y qué pasa cuando tiene ya 20 años de funcionamiento en comparación, por ejemplo, con la generación de energía de carbón, que a mí me llama mucho la atención porque el carbón creo que es ojo, yo no soy experta en el área, pero el carbón es uno de los entes más contaminantes que hay, que tiene muchas emisiones. Entonces a mí me parecería importante, no sé si lo tienes ya en alguna parte de tu tesis, porque obviamente aquí solamente estabas presentando una parte, pero que sería interesante hacer esa comparación, a ver si no es tan malo, como lo estoy viendo yo aquí en tu presentación, el impacto en el cambio climático ambiental, ¿no? En general de las hidroeléctricas. Esa era la segunda pregunta mía. Claro, pues en efecto, los resultados que yo muestro aquí son solamente relacionados a cuánta territorio se está utilizando en una producción de energía. Sin embargo, pues es una parte de un análisis, no se puede tomar como única medida para uno tomar una decisión o hacer planeación energética, porque en efecto aquí solamente solo se está analizando el uso de la tierra, no se está analizando, por ejemplo, las transformaciones que ocurren por cada tecnología, que son diferentes en cada punto, la capacidad de los ecosistemas, por ejemplo, de revertir esos procesos después de que se utilizan, y muchos otros factores que aquí no están tenidos en cuenta. Por ejemplo, el plano económico acá no se toca. En este análisis solamente quería mostrar cuánta tierra se utiliza para producir energía eléctrica, que debe complementarse con otros análisis para uno poder tener una visión completa y más holística de lo que significa generar energía eléctrica en un territorio. Y otra pregunta, ¿Colombia tiene algún plan, por ejemplo, de reutilizar en el caso de que se eliminen las fuentes de energía como el carbón?
esos territorios, así como lo ha hecho con la coca, que han quitado la coca para sembrar cacao. Doy un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues por ahora nosotros no tenemos planes de desmonte de centrales térmicas, así que no es algo que se esté considerando a futuro o en el futuro cercano, no. Ok. No tengo más preguntas. Ok, vamos a dar la palabra a Miguel Cóndori. Nuevamente les recuerdo, por favor, presentarse desde la institución a la que participan y vamos a intentar hacer preguntas cortas, dado que el tiempo ya empieza a cortársenos y hay todavía varias preguntas en la lista. Adelante, Miguel. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Condori de Argentina, de la Universidad Nacional de Salta. Ana María, hablabas, bueno, tu presentación plantea cierta, digamos, problemática con la ocupación del territorio para la producción de energía. En ese sentido, te vi en la presentación marcar que las energías renovables, en particular la solar, me imagino que más que nada están hablando de la fotovoltaica, también presenta problemas sociales. Y me preguntaba si no es más bien esto una cuestión de tu país, porque lo que yo acá en Argentina, digamos, se está desarrollando también, como en todos lados, la introducción de las energías renovables dentro de la matriz energética de un país. Y los mejores lugares o los lugares donde se están ubicando estas plantas de producción fotovoltaica, más bien son desérticos. O sea, hay muy poca competencia, por ejemplo, con zonas de producción de cultivos o lugares más bien poblados, son más bien lugares desérticos. Por lo general, los mejores lugares, los lugares que tienen mejores índices para la producción de energía solar coinciden con que son lugares desérticos. Entonces ahí yo veo que por lo menos acá no se está planteando tanta competencia o problemática social en cuanto a la introducción de las energías renovables. Y el otro punto sí, que creo ya lo han enfatizado bastante, pero bueno, también quiero marcar que me parece que a tu estudio no se le puede sacar el aspecto ambiental y tampoco el aspecto económico. O sea, habría que introducir para que no sea tan solo una cuestión de, bueno, de cuánta tierra ocupa una producción de energía, sino que es toda una problemática mucho más amplia. Estas dos patas seguramente se necesitan tener en cuenta porque el contexto, digamos, energético mundial es de transición energética, ¿no? Se está planteando una transición energética donde muchos países, y hay mucho estudio, están planteando la inserción de la energía renovable en un porcentaje cada vez más creciente. Entonces, hay buenas razones para hacerla así. Una de ellas, obviamente, es la cuestión ambiental y otra es la cuestión económica, más que nada que tiene que ver con el valor o la escasez de las energías convencionales. No sé, esto último más bien un comentario para que ya te lo han hecho, pero para tener en cuenta. Y la pregunta sería más bien la cuestión si la problemática social no tiene que ver más que nada con una cuestión particular de cada zona, de cada territorio. Bueno, en efecto, cada problemática social depende de los contextos donde se realice. Entonces, sí tiene que ver, así como las hidroeléctricas, no todas las hidroeléctricas han tenido conflictos sociales, pues hay algunas que sí. Entonces, sí depende de las particularidades de cada territorio, pero no solamente es un problema de Colombia, sino que se han encontrado en México, se han encontrado también en una parte de Asia conflictos sociales por donde se ubican los parques solares a gran escala. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, sí tiene que ver con las particularidades de cada territorio, porque no todos los territorios van a responder de la misma forma a una intervención, pero no es solamente de Colombia, sino que se puede generar en muchas otras partes. Y lo del análisis ambiental, sí, sin duda, como dije algún momento, es una parte de la investigación, no es toda, pero en el compendio general, pues sí se tienen en cuenta los parámetros ambientales y sociales cuando se comparan
tecnologías. Vamos a abrir, nos quedan 3 personas interesadas en preguntar, entonces les propongo hacer la siguiente dinámica para que todos alcancemos a participar en los 5 minutos que nos quedan, y es que Daniela plantea su pregunta o comentario, Armando posteriormente y finalmente Oscar Flores, de tal manera que al finalizar Ana María responda o comente respecto a lo que cada uno menciona. Entonces vamos a empezar a darle la palabra a Daniela, seguido de Armando y luego Oscar Flores. Bueno, mi nombre es Daniela Ocasiones, trabajo con el doctor José Ignacio y bueno, por tiempo, pues ella ya ha respondido parte, pero quiero saber exactamente qué aspectos van a incluir en el trabajo, porque dice uso de tierra en la forma energética. Hay que mirar muchos aspectos. Colombia en la parte social, y si miramos en la parte del sistema interconectado, el mercado energético funciona es por mérito de precio, por eso entra. Y en la parte térmica, con la parte del gas, Colombia no tiene grandes reservas y precisamente eso hace que el precio suba. Bueno, creo que lo dejo ahí. Tengo más cosas, pero lo voy a dejar ahí para que la siguiente pregunta. Okay, gracias Daniela. Le damos la palabra a Armando. Hola, gracias. Espero que me escuchen. Soy Armando Treyes de México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hola, Ana María. Felicidades por tu trabajo. Es interesante analizar la relación entre la generación de las diferentes fuentes de energía y el territorio. Dos sugerencias técnicas muy sencillas. No trates de meter la tercera dimensión en el cálculo de las áreas, porque eso creo que es muy poco relevante e induce a no poder comparar entre diferentes fuentes. La segunda es solamente refiérete a la energía por unidad de área, es decir, gigawatt-hora al año por kilómetros cuadrados, por metro cuadrado. No potencia instalada, no factor de planta, simplemente energía producida, porque en esos términos es que se puede también comparar entre diferentes fuentes. Y un comentario aparte, es que cuando se habla del área que ocupan las hidroeléctricas, por ejemplo, toda el área inundada y los predios que tienen los demás edificios necesarios para la generación, se atribuye toda esa área solamente al uso de generación de energía. Sin embargo, una hidroeléctrica sabemos que puede, cuando tiene un embalse, que puede tener hasta 15 usos benéficos, ¿no? Es decir, una parte de esa inundación sirve para que se riegue el cultivo, etc. Entonces, es un poco difícil hacer esas comparaciones solamente en términos secos de área, ¿no? Otro elemento de análisis es que cuando se comparan áreas ocupadas por las diferentes tecnologías, hay áreas que solamente se ocupan y hay áreas que además de ocuparse se degradan. Por ejemplo, con los hidrocarburos, la producción de hidrocarburos inutiliza las áreas por la derrama de hidrocarburos que hay en el territorio, ¿no? Cosa que no sucede con otras fuentes como la solar, la eólica, la hidráulica. Entonces, sí es muy complicado hacer estos análisis solamente en términos de área. Ya se habló también de que las áreas esas es relativo, porque o es desierto, o es productivo, o está ocupado por población, o hay población indígena, o sea, tiene muchas otras dimensiones que son más allá de los metros cuadrados. Sin embargo, esta es una de las formas de análisis que vale la pena tal vez incluir en el conjunto de análisis de las alternativas de generación. Gracias, Ana. Felicidades. Gracias. Muy bien, y por último damos la palabra a Oscar Flores, ya para finalizar. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Oscar Flores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Y quisiera preguntar si ustedes han considerado en este trabajo incluir las zonas aledañas a la producción de energía, como cuáles, por ejemplo, las zonas que requieren una subestación, incluso la parte de transporte, porque se puede generar, construir una planta, pero si no se tiene acceso a la disponibilidad de la energía para transportarla, aportarla a la sociedad, pues prácticamente pues no tendría mucho sentido a veces construir una planta donde no hay ese acceso. Entonces, en Colombia, sobre todo, hay mucha dificultad desde la UME. Hay muchos trabajos de generación de energía que están siendo
detenidos precisamente por la negociación de tierras, de comunidades, el aspecto político, el solo acceso topográfico incluso lleva un componente de costo asociado al terreno. Entonces no sé si de pronto eso lo vayan a incluir, porque pues sería muy interesante poder ver ese aspecto, aunque no está como tal en la central, pero sí para que la planta funcione necesitamos esos otros dos elementos, una subestación y las líneas de alta tensión. No sé si eso vaya incluido. Muchas gracias y pues un trabajo muy complejo y muy interesante. Gracias. Muy bien, Ana María, vamos a dar un minutito para que puedas ya cerrar y poder concluir con el seminario. Bueno, en efecto, pues nosotros tratamos de incluir en las áreas toda la que tuviera que estar relacionada a la generación. La distribución no la contemplamos porque pues son planes ya, digamos que diferentes, y son planes que además no estarían vinculados como tal con la tecnología, sino con el proceso de transporte de energía. Sin embargo, sí debería considerarse, pero para todo el sistema colombiano no es el interés de nosotros en este momento, porque lo que queremos es ver por tecnologías cómo está la dinámica con el uso del suelo. El otro punto que me preguntaban al principio de qué otros aspectos se van a incluir, nosotros estamos haciendo una evaluación de impactos, bueno, no haciendo una evaluación de impactos, estamos tomando impactos que se han registrado de estas tecnologías en diferentes fuentes. Lo que estamos organizándolos es en una morfología, que es una morfología rizomática, donde vemos cómo son la relación de estas dinámicas, porque nos hemos dado cuenta que clasificarlas por dinámicas o por impactos sociales o ambientales, pues no tiene mucho sentido, porque al final estos impactos, aunque se puedan clasificar de una forma u otra, están completamente interrelacionados y están generando efectos sobre el territorio y efectos que algo que era ambiental terminó siendo social o algo económico y todo eso. Entonces al final nosotros los estamos analizando por esta dinámica de morfología, que pues a lo mejor podría ser un tema en otra sesión porque no, pues por tiempo no nos alcanza, pero sí les quiero contar que sí se están considerando otros aspectos aquí. Como decía al principio, solamente estoy mostrando el uso de la tierra en términos de área, pero no estamos haciendo una valoración sobre la transformación de este territorio. Entonces sí hay que hacerlo y en efecto en eso estamos trabajando. Ok, Ana María, pues es eso. que te interrumpa, sí, ya por tiempo nos toca finalizar. Entonces, te agradecemos mucho tu participación, también todas las personas que nos acompañaron en el seminario, y los esperamos de hoy en 8 a la misma hora nuevamente en el seminario. Y pues vía nuestras redes sociales y medios de comunicación estaremos informando en nuestro próximo seminario. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Listo, gracias a todos, que estén bien, hasta luego. Hasta luego.